Muy buenas noches, amigos del canal del Dios Todopoderoso. Soy yo nuevamente, Rocío Segura. Qué alegría volver a grabar un audio para todos ustedes que en algún momento del año pasado compartieron todos estos audios y los escucharon. Hoy nuevamente vengo para querer transmitirles algo muy hermoso que nuestro Señor me permitió que yo hiciera para Él. Espero sea de su agrado y también de su entendimiento. Vamos a orar vamos a orarle al Señor. Amado Señor, una vez más delante de ti, dándote gracias por mi vida y la vida de toda mi familia en la fe. Gracias, amigos del canal que han participado de los audios anteriores. Gracias infinitas al Dios Todopoderoso que me ha permitido volver después de un largo tiempo de ausencia en las cosas espirituales. Hoy es un día que me sobrepuse radicalmente a todas las distracciones que me impedían que me dedicara de nuevo a lo verdaderamente importante, que es el reino de Dios y su justicia. Por favor, oremos juntos. Y si les es posible, cerrar los ojos por un momento. Amado Dios y Padre Santo, vengo delante de tu presencia reconociendo que soy pecadora, que si estoy aún en la tierra, mi carne comete muchos pecados, que solo el vivir bajo tu protección y dirección me saca y me encamina por las sendas de tu de tu verdad y de tu justicia, para poder obedecerte. Que eres un Padre bueno, que solo me enseñas con amor y justicia, que no me destruyes, sino por el contrario, me das nuevas oportunidades para redimirme de mis errores, que me enseñas a mirarme hacia adentro y rechazar toda acusación y condenación, que no viene de ti, sino de nuestro adversario, al que has derrotado en la cruz del Calvario. Gracias por la victoria, por el éxito que nos has compartido al creer en ti. Gracias por hacernos participar de tu gloria, de tu soberanía, de tu autoridad, al elevarnos a una posición privilegiada, como es ser tus hijos, y a la vez hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la identidad levantada y restaurada. No merecíamos nada y nos lo diste todo. A ti, Padre de la gloria, Padre santo y perfecto, sea todo el honor y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, qué felicidad experimento al poder compartir algo especial, hermoso, del Señor Dios Todopoderoso. Les cuento que hace más o menos 3 meses un hombre me llamó. Voy a dejar su nombre en el anonimato, solo hasta que él me autorice a revelarlo. Este buen hombre se comunicó conmigo por internet. Yo en alguna página web dejé mi número celular. Recuerdo que estaba buscando información para complementar uno de los audios que estaba grabando en ese momento. Y en esa página, una hermosa mujer venezolana compartía un sueño y solicitaba que alguien le interpretara su significado. Yo lo leí e inmediatamente me sentí empujada a responderle y le respondí. Está grabado en uno de los audios anteriores. Bueno, pues por esta razón, este varón se sintió motivado a llamarme. Él también había tenido un sueño y quería que alguien le interpretase o mejor le explicase qué significaba ese sueño. Me llamó hace 3 meses aproximadamente,
a lo cual yo no he respondido hasta el día de hoy. Les quiero aclarar que no soy de ninguna manera interpretadora de sueños, ni mucho menos. Y creo que cuando uno tiene un sueño, si el sueño es de Dios, este no se olvida fácilmente y siempre guarda una secuencia lógica y no requiere de mayor interpretación, pues mismo Dios nos la interpreta. Y que por el contrario, cuando un sueño no es importante, no tiene secuencia lógica y se olvida fácilmente. Bueno, pues les diré que este varón tuvo este sueño y no se sentía tranquilo, pues no se le olvidaba y tampoco lo entendía. Por esta razón, Dios permitió que se contactara conmigo. Cuando este varón me comentó de su sueño, le di muchas gracias al Señor por tomarme en cuenta, por darme otra oportunidad de servirle. Esto me conmovió grandemente en mi espíritu, pues ya llevaba tiempo de no grabar un audio. Por lo regular, nunca me muevo a hacer algo para el Señor si Él mismo no me lo solicita. Temo mucho hacer cosas en la carne, es decir, sin su respaldo. Le dije a este varón que por favor me contara el sueño detalladamente. Mi hija, aquí tengo el nombre de ella, pero no lo mencionaré. Perdónenme si me reservo estos detalles, es por respeto y respetar la intimidad de este varón. Se casó el domingo 20 de diciembre del año 2015, pero faltando un mes para el matrimonio, soñé que mi hija estaba en la casa de la suegra, que queda en el campo, pero que yo no conocía, porque nunca había ido. Es una casa de bareque muy humilde. Soñé con esa casa sin conocerla, y que por la parte del frente, al lado derecho, había un camino estrecho para pasar al lavadero, y que en esa parte, en la esquina del lado derecho, había un lodo, y que mi hija estaba en ese lodo que le llegaba hasta las rodillas, y que yo la miraba metida en ese lodo, y escuché una voz que me dijo: el matrimonio de tu hija se va a enlodar. Y en ese instante desperté y eran las 4:30 de la mañana. Ahí se termina la narración del sueño. El varón continúa narrando. Dice: a los 3 meses de estar mi hija casada, el miércoles de la Semana Santa, el 23 de marzo de 2016, mi hija se cayó del 4º piso de un edificio quedando en estado de coma, es decir, inconsciente. A los 2 meses despertó quedando en la UCI, o sea, en la unidad de cuidados y como a los 4 meses fui al campo a esa casa para hacer una diligencia, y cuando miré la casa me tiré al piso a llorar, porque era la casa con la que había soñado. Cuando me lo relató, le pregunté por el accidente, cómo había sucedido y que por favor me lo escribiera sin omitir detalles. Y el varón empezó a detallar el accidente de su hija. El miércoles santo, 23 de marzo del 2016, estaba mi hija en el apartamento que habían tomado en arriendo, en un 4º piso del edificio de 8 pisos. Ese día estaba la suegra de ella y almorzaron los 3, mi hija, el esposo y la suegra. Una señora del campo muy humilde que tiene poca audición. Los 3 bajaron del edificio antes de la 1 de la tarde, porque él se iba a trabajar. Mi hija lo despidió y él se fue en un taxi con la mamá. Él para el trabajo y la mamá para el terminal, porque la mamá se iba para el campo. Cuando mi hija subió de nuevo al apartamento, se dio cuenta que había dejado las llaves adentro y que, según los celadores, ella se quería meter por una ventana de un apartamento,
que estaba vacío enseguida del apartamento de ella. Y de allí, del cuarto piso, se cayó a eso de la 1:15 p.m., según los videos de las cámaras del edificio. Bueno, ahí se termina la narración que el varón menciona del accidente de su hija. Ahora vamos a proceder a la explicación del sueño. Y empezamos. Se casó el día 20 de diciembre del 2015, entre comillas. Bueno, curiosamente ese día se celebra el Día del Escepticismo y el Día de la Solidaridad. Faltando un mes, vino el sueño. Dios habla al hombre de muchas maneras para avisarle de las cosas que van a ocurrir, por sueño, por visión, por medio de su palabra o por medio de sus siervos, y a veces por medio del mismo enemigo. Entre comillas, soñé que mi hija estaba en casa de la suegra, cierro comillas. Hija, aquí se emplea el género femenino, podría interpretarse bíblicamente como la novia o la iglesia. Casa, casa de Dios o templo. Suegra, significa alianza matrimonial, indica que hay emparentamiento por un matrimonio. Y no olvidemos el principal personaje que relata el sueño, que es el padre de la novia. El padre se refiere a una de las personas de Dios. Recordemos que Dios está compuesto o está constituido por 3 personas diferentes, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este momento hacemos hincapié en la tercera persona de Dios, que es el Padre de la novia. La novia, que significa la novia de Cristo, quiere decir la iglesia. Bueno, abro paréntesis, que queda en el campo, cierro comillas. Bíblicamente se define campo como el mundo. La referencia la podemos buscar en el ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. Por favor, ruego a ustedes que la puedan leer en sus casas. Está en el Nuevo Testamento de sus Biblias. Continúo. Abro comillas, pero que yo no conocía porque nunca había ido. Cierro comillas. Sé que el comentario no hace parte del sueño para interpretar, pero aún así voy a incluir lo que significa y da a entender este comentario y lo que da a entender este comentario. Significa no conocer la casa de Dios y nunca haber ido a la casa de Dios. La casa de Dios es también el templo donde habita su presencia, y después de la resurrección de nuestro Señor, la morada o el templo donde Él prometió que habitaría por medio de su Santo Espíritu. Quiere decir que son nuestros seres, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Es decir, somos su morada somos nosotros. Así que se podría interpretar que esta frase nos define a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, que no conocemos a nuestro Señor Jesús, ni tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Abro comillas. Es una casa de bareque muy humilde. Cierro comillas. La casa de bareque es un sistema constructivo europeo similar, que utiliza zarzo y barro. Si la casa es de barro, la podemos comparar con el ser humano, que fue hecho del polvo de la tierra, y que el Señor Jesús siempre hizo énfasis en que miráramos su humildad y su apacible carácter o su apacible corazón, y que pudiendo venir como rey,
vino como un siervo y siempre se portó humildemente cuando le acusaban y le maldecían. Abro comillas. Soñé con esa casa sin conocerla. Cierro comillas. Podríamos decir que soñó con la casa o la morada de Dios. Abro signo de interrogación. ¿Y dónde mora Dios? Si no es con los humildes de corazón, cierro signo de interrogación. Abro comillas, y que por la parte del frente, cierro comillas. Esta parte significa que en el frente de la casa se encuentra la puerta. Toda casa tiene un frente y en el frente está la puerta de entrada. Y espiritualmente la puerta representa a Cristo. Puerta, entre comillas, se usa metafóricamente del medio de entrada a bendición. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La salvación es solo por medio de Él. Podemos verificarlo en Juan 10:9 en el Nuevo Testamento. También dijo que como pastor verdadero, Él había entrado en el redil por la puerta. Esto es, que aunque era el Hijo de Dios, entró obedientemente a través de lo que Dios había ordenado, siendo circuncidado, presentado en el templo y entrando además a formar parte del residuo mediante el bautismo. Podemos verificar en Juan 10 del 1 al 9, en Lucas 2 del 21 al 22, en Lucas 3 del 21 al 22. Dios abrió la puerta de la fe, se refiere a eso. A los gentiles mediante el ministerio de Pablo y Bernabé, podemos constatarlo en Hechos 14:27, Nuevo Testamento. Las oportunidades para el servicio reciben el nombre de puertas abiertas. Podemos verificarlo en 1 Corintios 16:9, en 2 Corintios 2:12, en Colosenses 4:3 y en Apocalipsis 3:8. En la iglesia, ruego también a mis hermanos que puedan verificarlo en la Biblia y leerlo con mucha paciencia para que verifiquen qué significa de lo que se está hablando. En la iglesia, en su estado laodicense, el Señor es presentado fuera de ella, pidiendo admisión, a fin de que algunos le oigan individualmente, con promesa de bendición a aquellos que le abran. Lo podemos verificar en Apocalipsis 3:20, Nuevo Testamento. Abro comillas, al lado derecho, cierro comillas. Podemos verificar en Primera de Reyes 6, del 7 al 10, los detalles de la construcción, pero lo vamos a hablar del templo, cómo estaba constituido la casa de Dios o el templo. Y cuando se edifica la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Vemos que están hablando de Salomón cuando Dios permitió que Salomón, hijo de David, le edificara casa. Está hablando de Salomón. Él fue el que edificó la casa de Dios. Eso lo podemos verificar en Primera de Reyes 6, del 7 al 10. Bueno, y seguimos interpretando el sueño. Camino, entre comillas, es el principio o entrada para entablar una pretensión u otra cosa.
abro comillas, había un camino estrecho, cierro comillas. Por eso, antes de ponerle las vestiduras a los sacerdotes, primero tenían que llevarlos a la puerta de tabernáculo de reunión e introducirlos al camino. Camino, entre paréntesis, significa figura de Cristo. Camino, figura de Cristo, cierro paréntesis. Y luego los tenían que lavar con agua. Abro paréntesis, figura del bautismo en agua, cierro paréntesis. Era allí donde eran consagrados a Jehová. Podemos verificarlo en Éxodo 29, del 1 al 4. Encontramos un orden de acercamiento a Dios. Primero, la sangre, abro paréntesis, un sacrificio entregado en el altar de bronce, cierro paréntesis. Segundo, el agua, abro paréntesis, el lavamiento de todo nuestro caminar, aún en nuestras buenas obras en el lavacro, cierro paréntesis. El significado espiritual de todo esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, donde estos dos agentes de limpieza se encuentran en la cruz de Jesús. Aquí es cuando los soldados atravesaron su costado y que de allí brotó sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Podemos verificarlo en el Nuevo Testamento en Juan 19 del 34 al 35. La fuente del lavacro era usada solo por los sacerdotes, es decir, personas que tenían la realidad de la única puerta que conducía al camino, o sea, el altar del sacrificio. Con toda esta que estamos estudiando, podemos decir que en el sueño, el lado del derecho significa donde está la puerta, que significa Cristo. Y al lado derecho se encuentra el lavadero, que significa el lavacro, donde los sacerdotes y también las personas tenían que, antes de entrar, atravesar la puerta, pasar, obviamente, por el altar del sacrificio. Entonces era necesario entrar limpios. Vemos que en el sueño la hija del padre se encuentra con el lodo hasta las rodillas. O sea, ella estaba en la parte de afuera, en la parte donde hasta ahora iba a ser limpiada, lavada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, para ser justificada de todos sus pecados. Bueno, seguimos interpretando. Todo esto nos revela 5 enseñanzas fundamentales. Primero, la figura del bautismo en agua. Dice, todos sabemos que esta es la segunda ordenanza dada por Jesús. Abro comillas, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, cierro comillas. Abro comillas, para pasar al lavadero, cierro comillas. Significa el lavacro, representa en figura la obra del Espíritu Santo, el cual convence al creyente de todo aquello que está en contra de su voluntad. Luego, el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra, provee el medio para que el cristiano sea limpio del pecado. El concepto del diseño completo y propósito de un espejo es reflejar una imagen de lo que se encuentra enfrente. Los seres humanos utilizamos los espejos para contemplar belleza externa o para conocer defectos. Utilizamos los espejos para un inventario físico de nosotros mismos o para otras funciones conforme la necesidad. Así como un espejo puede también ayudarnos a adornarnos y lucir mejor, también pueden ayudarnos a llevarnos al orgullo. Aún lo veamos frente a nuestros ojos, puede seguir gustando y no lo evitamos. O sea que podemos definir que el espejo es un arma de doble filo.
nos puede mostrar una realidad muy que nos lleve a nosotros a enorgullecernos de nuestro aspecto, o nos puede llevar a ver realmente lo que hay muy adentro de nuestro aspecto. La palabra de Dios es el único espejo que no miente, aunque la figura a veces suele doler y hacer sangrar nuestra alma, pero al dejarnos redarguir por la verdadera palabra contenida en una fuente de espejo, nos reflejará la realidad en nosotros y su efecto será de limpieza, verdad, restauración y hasta liberación. La salvación se obtiene una sola vez, pero es un deber como sacerdotes lavarnos cada día para permanecer limpios y mantenerla. Abro comillas. En la esquina del lado derecho había un lodo, cierro comillas. Y esto me hace recordar en Nahum 3:14. Está en el Antiguo Testamento, en la parte de los profetas menores. Nahum era un profeta del Antiguo Testamento. Y en 3:14 dice: provéete de agua para el cerco, fortifica tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, fortifica el horno. Aquí vemos cómo el profeta está hablando a la hija de Sión, a la nación de Sión, a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel, que le está mencionando que va a estar en un cerco, que va a estar asediada, que es necesario que se fortalezca, pero que de ninguna manera podrá evitar ensuciarse. Por eso le dice: entra en el lodo, pisa el barro, fortifica el horno. Quiere decir la prueba, la calamidad, el momento difícil, el momento estrecho, en el cual hasta Dios mismo puede alejarse de nosotros, de manera que nosotros podamos sentir la disciplina o la corrección. Ningún hijo puede llamarse hijo de Dios si no pasa por la disciplina. Si nosotros evitamos la disciplina a nuestros hijos, vamos a crear hijos bastardos. Nos llamarían bastardos porque somos sin corrección. Entonces, si queremos ser hijos legítimos, debemos aceptar la disciplina que viene de Dios, de nuestro Padre. Estos son comentarios míos, son las interpretaciones que yo hallo hacia este versículo, y que se adapta muy bien al sueño en el cual la hija está con el lodo hasta las rodillas. Bueno, seguimos. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos obraste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Podemos verificarlo en Isaías 64. El lodo nos indica de qué fuimos hechos, de que somos hechos de la tierra, del barro, que podemos ser moldeables, que podemos ser débiles, que podemos ser vulnerables. Y Dios sabía muy bien que nuestra naturaleza era sumamente vulnerable. Seguimos. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la pañetaban con lodo suelto. Esto lo podemos observar en Ezequiel 13:10. Aquí vemos cómo en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, el Señor prácticamente está haciendo mención
o el profeta Ezequiel está haciendo mención a lo que ocurría en ese tiempo y que muy posiblemente está ocurriendo en estos tiempos también, o que ha ocurrido siempre. Habla de un engaño al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Habla de que hay ministros de la palabra de Dios, profetas, evangelistas, personas que hablan de parte de Dios y que engañan al pueblo, dándoles palabras lisonjeras en el cual les prometen paz y les prometen libertad. Pero no hay ni paz ni libertad, sino que es simplemente una forma de maquillar con palabras lisonjeras y ocultar, en cierto modo, la ignorancia que ellos tienen del conocimiento de Dios para poder ayudar a los que se congregan en sus iglesias. Es la única forma que puedo describirlo. Mi interés no es juzgar ni acusar a nadie, simplemente esto está escrito acá y es dirigido hacia esas personas líderes que tienen autoridad, que tienen a su cargo las ovejas, las personas que llegan buscando de Dios, que llegan buscando de un consejo, de una palabra de sabiduría, pero que al que estos líderes no tienen eso, se encuentran con un maquillaje externo que al ver de frente, ya a cara descubierta, esas personas son personas que están haciendo todo lo opuesto a lo que dice la palabra, engañando a su pueblo que les gusta escuchar las mentiras y que les gusta escuchar esos cuentos que los hacen trasladar a momentos de éxito del mundo, prosperidad, de economías, pero que en el fondo terminan con estas personas siendo utilizadas, manipuladas, engañadas y por último no teniendo a Cristo, a Jesucristo, como su verdadero proveedor. Es más o menos lo que este versículo quiere decir acá. Entonces, ese lodo que le llegaba hasta las rodillas puede significar una persona que aún no ha conocido al Señor o que estaba intentando conocer de Dios y de la casa de Dios, pero realmente no pasó de esa etapa. No pasó de esa etapa. Y el lodo está suelto. El lodo significa calamidades, problemas, angustias, sinsabores, que de pronto no se deberían haber vivido, porque Dios estaba avisando para que se detuviera eso, o para que nunca ocurriera. Es la interpretación del sueño. Sigamos, dice, abro comillas, que le llegaba hasta las rodillas, cierro comillas, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 42. Y también hice una investigación acerca de lo que significaba soñar con lodo. Significa accidentes y preocupación del que sueña. Significa estancamiento, parálisis, quietud, cortar algo que se estaba haciendo, que ya no tiene continuidad. Prosigo.
abro comillas, y que yo la miraba metida en ese lodo, cierro comillas. ¿Quién la estaba mirando? El Padre. Aquí podemos interpretar, ¿el Padre quién es? Nuestro Padre Celestial, que nos mira en esa condición de carencia, de necesidad, de ignorancia, de soledad. Y Él nos mira desde su lugar, desde su lugar de su bondad. Y Él quiere acortarnos ese camino. Por eso dice siempre, mi mano está extendida. Está extendida a aquel que quiere que yo le ayude. Aquel que reconoce su indigencia. Aquel que reconoce su desnudez. Aquel que reconoce que necesita de Dios. Entonces Dios nos mira en esa indigencia, en esa necesidad. Y Dios tiene misericordia. Y Dios nos levanta de esa condición y nos coloca traje nuevo, anillo, y nos da un lugar de autoridad, un lugar de privilegio. Pero muchas veces nosotros preferimos seguir en el lodo. Perdón por mis comentarios, es algo que está llegando en este momento de parte de Dios y no puedo evitarlo, hermanos. En todo caso, voy a seguir. Sigamos con el breve recorrido por el tabernáculo, el lavacro, en el camino en Cristo. Y estas son ordenanzas que están en el Antiguo Testamento en Éxodo 30:18, pueden verificarlo. Dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce. Moisés recibió instrucciones de hacer una fuente que debía estar ubicada en el atrio, entre la tienda de la congregación y el altar del holocausto. Podemos verificarlo en Éxodo 40, del 7 al 30. De este mueble, a diferencia de los demás, se tiene muy poca información. Sus medidas específicas no la declara la Biblia, así que gran parte de las informaciones han sido colectadas a través de la tradición. Esta fuente estaba formada por dos partes, base y fuente. Podemos verificarlo en Levíticos del 8 al 11 y en Éxodo del 30 al 18. Mientras los otros muebles tenían detalles de su forma, de este solo se habla de su material. El bronce surge de la aleación de dos metales, que son cobre con plomo, o bien podría ser antimonio. La procedencia de estos metales venían de los espejos de mano de las mujeres del pueblo. Normalmente estos espejos eran instrumentos de vanidad y orgullo por hombres y mujeres, mientras que el Señor tenía la capacidad de transformar estos en un instrumento de limpieza. Por esta razón, también este mueble era llamado la fuente de los espejos. Verifiquémoslo en Éxodo 38, 8. Este está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos encontrar la figura espiritual del espejo mencionada por Santiago en el capítulo y verso 1:23. La palabra de Dios es un espejo, nos da una imagen clara y verdadera de cómo somos y cómo Dios nos ve. De esta manera, al ser redarguidos, nos da el ánimo y necesidad de cambiar para estar en condiciones de entrar a la presencia del Señor. Algunos ejemplos bíblicos serían: Job se vio a sí mismo y al instante se aborreció. Podemos verificarlo en el libro de Job, Antiguo Testamento, capítulo 42, versículo del 5 al 6. Isaías se confrontó en la presencia del Señor y reconoció lo que había dentro de sí mismo. Está escrito en Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. Me gustaría resaltar que cuando Isaías tomó conciencia de su propia suciedad,
estuvo listo para ser tocado por Dios. Los espejos de la fuente simplemente apuntan al agua de la fuente de bronce. La palabra viviente de Cristo nos señala el lavamiento como instrumento de corrección y no un instrumento de condenación. El bronce que cubría este mueble, conformado de dos partes, nos habla de sufrimiento, aquel sufrimiento que experimentó nuestro Señor en sus dos naturalezas, humana y divina. Recordemos que la fuente era el segundo mueble dentro del tabernáculo de Moisés. La palabra en hebreo que se utiliza para hablar de la fuente es kibor, que significa lavacro, que ahí surge el nombre de la fuente de bronce o fuente de lavacro. Al ser el lavacro complementado por una base de bronce, esto ha dado a suponer que se trataba de una taza, con la cual el agua se tomaba de ella para usos determinados. Es decir, que los lavamientos no se hacían introduciendo las manos y los pies en el agua, sino tomando el agua desde un pequeño recipiente desde el lavacro. En la consagración de Aarón y sus hijos, eran primeramente bañados completamente. Este baño completo se hacía una sola vez y para siempre. Pero en su ministerio, los sacerdotes tenían que lavarse cada día las manos y los pies. En el altar del sacrificio se recibe la salvación, pero luego viene la separación, la santificación del que ya es salvo. El lavacro nos habla de este punto. El altar del sacrificio es accesible para todos, pero la fuente es solo para los sacerdotes. El ministerio de la fuente nos señala el ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Habla de esa limpieza que viene cuando la palabra expone áreas de nuestras vidas que no están conforme al estándar de Dios. El lavamiento del agua por la palabra de Dios. Esto lo podemos verificar en Efesios 5:26. Si los sacerdotes entraban dentro del lugar santo sin haberse limpiado en la fuente, hubieran sido juzgados por Dios en el momento de su entrada. Hay un tiempo de juicio para todos aquellos que aún no han sido juzgados. Vamos a verlo en 1 de Pedro 1:7. 1 de Corintios 3:12-15. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. Esto ocurría para el sacerdote mientras se lavaba en la fuente. El deseo de Cristo es tener un pueblo limpio. Él es el sumo sacerdote juez, quien tiene el pectoral de justicia sobre su corazón. Podemos verificarlo en Éxodo 28:29. El propósito primario de la fuente se resume en 3 palabras: para lavar todo. Esta fuente contenía el agua que los sacerdotes utilizarían. Es algo complejo de definir de dónde provenía esta agua, pero podríamos suponer que venía de la misma roca que utilizaba el pueblo para beber. Está en Éxodo 17:6. Nos habla de la roca golpeada. Cristo era la roca golpeada que les seguía para proveer el refrigerio y limpieza que el pueblo necesitaba. Cristo en su muerte y resurrección proveyó para la limpieza del pecado sobre la humanidad. Podemos verificarlo en Juan 7:37-39. Bueno, y todo lo que se habló es natural y lógico que se ha mezclado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero para definir que nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos en el nuevo pacto. Esto lo podemos verificar en Hebreos, donde Pablo habla de los dos pactos. Nosotros no nos regimos por el antiguo pacto, puesto que ya el Señor Jesucristo rompió y dio por obsoleto el antiguo pacto, pero en el sentido de que ya nosotros no hacemos las obras de la ley en cuanto se refiere
a sacrificios de animales, ya que el sacrificio de animales que hacían en el Antiguo Testamento servía para limpiarnos o sea, para limpiar a esa generación de todos los pecados de conducta. Pero ahora tenemos el mejor pacto que nos dejó el Señor Jesucristo, porque Él mismo vino como cordero inmolado, se sacrificó una sola vez por nuestro pecado, y no solo nuestro pecado de conducta, sino nuestro pecado que es el del interior, porque Él es el único que puede ver dentro de nuestros corazones. Él puede ver lo que nosotros deseamos, planeamos y de nuestras intenciones. Y Él nos limpia de ese pecado. Por eso ya no es necesario que matemos ni sacrifiquemos bueyes, ni carneros, ni corderos, porque ya fue sacrificado el único cordero que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Por eso no es necesario más sacrificios. Y nosotros ya no estamos bajo esa ley obsoleta, en la cual solamente podía entrar el sacerdote totalmente limpio al lugar santo, al lugar santísimo. Sino ahora podemos entrar confiadamente al lugar santo, pero porque hemos sido redimidos y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado de la muerte, del pecado de la condenación, de la acusación, de todo ese juicio que había contra nosotros. Ahora nosotros tenemos, si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos sinceramente de haber estado apartados de Dios y de no haberle conocido, y de todo el pecado que nuestro padre Adán cometió y que nos trajo a nosotros ese pecado, entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos, porque es por creer en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros somos salvos. Y es todo lo que Él quiere, que nosotros creamos que la sangre preciosa de su sacrificio es suficiente para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Bueno, seguimos. Y escuché una voz que me dijo, entre comillas, el matrimonio de tu hija se va a enlodar. Vamos a ir a verificar en Juan 5:37. Dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, Jesús mismo. Y Él dice que el Padre que lo envió, ese ha dado testimonio de Él, pero jamás le habéis visto ni has conocido su aspecto, porque a Dios nadie le ha visto. El único que lo ha visto es el Señor Jesucristo, y Él le ha dado a conocer a nosotros. Ahora veamos Lucas 9:35. Dice, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, a Él oíd. Aquí podemos verificar cómo Dios mismo, el Señor Jesús, transmite este versículo, pero vemos también que en esta escena el Padre Celestial se les manifiesta y les habla en medio de la nube. Este es mi Hijo, mi escogido, a Él oíd. O sea, a través de esa voz es que nosotros podemos escuchar a nuestro Señor Jesús.
Quiere decir que no podemos escuchar toda clase de voces, que hay muchas voces, y entre esas está la del adversario. Esta voz le está haciendo una advertencia de que el matrimonio se va a enlodar, de que va a haber algo, va a ocurrir algo que va a dañar esa felicidad de esa pareja. Aquí lo tomamos hacia esta pareja carnal, pero también Dios está hablando de un matrimonio, de que Él viene por su novia, por su iglesia, y que la iglesia no está lista. La iglesia está como esta novia, con el barro hasta las rodillas. Quiere decir que la iglesia aún no ha completado su limpieza, que la iglesia debe limpiarse, lavarse, purificarse y estar lista como novia para las grandes bodas. Y aquí está mencionando el Señor que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesús. Bueno, seguimos, dice. ¿Qué dice la Biblia sobre la novia y las bodas del Cordero? El matrimonio del Cordero es uno de los acontecimientos más grandes en la Biblia. Pero, ¿quién es la novia de Jesús? Las bodas del Cordero, entre paréntesis, Jesús, es uno de los acontecimientos más grandes profetizados en la Biblia. Pero, ¿quién es la novia de Jesús? Abro comillas, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. ¿Quién será la novia de Jesús? La novia es la iglesia de Cristo. La iglesia se compone de todos los que están en camino a ser completamente libres de todo pecado, como Jesús lo es. Son los que han comenzado por el camino que los llevará a la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Algunos pueden haber llegado más lejos en el camino que otros. Algunos quizás acaban de comenzar. Sin embargo, todos los que van por este camino son un miembro del cuerpo de Cristo. Se están preparando para ser la esposa de Cristo. Se están alistando. Son los que aman a Jesús. Son sus seguidores. Son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor y Maestro. Son los que se han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, toda su alma y todo su ser. Es a ellos que Jesús purifica. Ellos serán una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Será por lo tanto santa. Esto lo podemos ver en Efesios 5 del 25 al 27. Una novia es comparada con su novio. Por eso está escrito en 1 de Pedro 1:15. Abro comillas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cierro comillas. La novia de Cristo son aquellos que van a brillar con una claridad, pureza y santidad, al igual como Él que la llamó es santo. Abro comillas. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cierro comillas. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:8. La novia de Cristo se alista para Él. Cada segundo que tiene en esta tierra lo utiliza para prepararse para su novio. Su lino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que ella misma fue haciendo al andar en justicia mientras estuvo aquí en la tierra. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. La novia es la iglesia, pero no son muchos los que verdaderamente pueden considerarse parte de esta.
Muchas invitaciones son enviadas, pero pocos optan por responder. Alístate. Si entendemos correctamente, la novia no es una élite con cristianos especiales de los cuales solo algunos llegan a ser parte de este grupo. La novia será pocos en cantidad, pero no porque solo algunos fueran invitados, sino porque pocos optan por responder. Para poder ser parte de la novia, debemos responder a este llamado y comenzar a seguir a Jesús por este camino que Él mismo anduvo. Este tiempo en la tierra es tiempo de compromiso para Jesús y su novia. Se tienen un intenso amor el uno al otro y anhelan por reunirse. La novia anhela estar cerca de Jesús, su esposo celestial. Ella estará dispuesta a hacer absolutamente todo, pagará el precio que cueste para ser digna de Él y estar con Él. Jesús vendrá a buscar su novia tan pronto esté lista. El tiempo es corto, pero todavía hay tiempo de gracia para la novia para prepararse, y todavía es posible atender el llamado. Responder el llamado para ser parte de la novia es el primer paso. Es tan simple como decidirse que, abro comillas, serviré a Dios de todo mi corazón, cierro comillas. El camino que después uno seguirá está descrito en Colosenses 3 del 1 al 17. La novia tiene su mente puesta en las cosas de arriba. La novia es paciente, humilde, es longánima y todo lo hace en el nombre del Señor Jesús. Lo único que quiere es agilizar el día de su regreso. Segunda de Pedro 3:12. La novia está tan enamorada que está dispuesta a pagar el precio que sea por terminar con todo el pecado, todo lo que no sea como Cristo. Ella rechaza todos estos pensamientos y los lleva a la muerte. Colosenses 3:5. Y de esta forma la vida de Cristo puede manifestarse en ella. De este modo se convierte en un complemento para Él. Con todo su ser anhela estar con Cristo y sabe que la manera de lograrlo es siendo como Él, al ser purificada, así como Él es puro, y transformada en la naturaleza divina como la suya. Primera de Juan 3:2-3. Nada menos es aceptado sino la perfección. Cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado a la muerte inmediatamente. El pecado no es una opción para ella, ella quiere estar con su novio. Así se vuelve santa, así como Él es santo. Estas son las acciones justas de los santos que se describen en Apocalipsis 19:8. Las bodas del Cordero. Cuando la novia finalmente esté lista para recibir al esposo, Jesús volverá a buscar a su amada. Después de tantos años de tribulación, finalmente pueden unirse. Todo el cielo se regocijará y celebrará este acontecimiento, y habrá una gran fiesta de bodas. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Ahora la novia puede estar junto al novio. La larga noche ha terminado. Ahora ha sido perfeccionada. Está perfectamente unida a Jesús en voluntad, en propósito, en naturaleza. Nunca más, por la eternidad, se van a separar. Primera de Corintios 6:17. Ellos están allí en el cielo, una multitud de guerreros y héroes vestidos de blanco resplandeciente, un ejército que ha pagado el precio y dado todo para ser purificado y transformado en la imagen de Cristo. Ellos brillan más que el sol, brillan con una pureza al igual que Cristo mismo, son santos y pertenecen a Él. Por supuesto, los héroes del Antiguo Testamento y los mártires de la Gran Tribulación, entre otros, son siervos de Dios y tienen comunión con Cristo, pero la novia de Cristo tiene un llamado muy especial. Ella está sentada al lado de Él, es igual a Él, ha padecido los mismos padecimientos que Él padeció en la tierra y ahora ha recibido su recompensa. Es una recompensa mucho mayor que cualquier otra dada a alguien en el cielo o en la tierra. Ha sido puesta por encima de los ángeles, sobre querubines, por encima de toda la creación de Dios, para ser un socio y un complemento para el mismo Hijo de Dios.
El trabajo de la novia en la eternidad siempre estará al lado del novio. Abro comillas, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cierro comillas. Apocalipsis 22, 17. Ella está allí al lado de Cristo, secando lágrimas y borrando dolores. No hay mayor recompensa que esto, y no podemos utilizar nuestro tiempo en la tierra de mejor manera que preparándonos para el día de su venida, con ferviente expectativa. Amar a Jesús tan alto que la vida que vivimos aquí en la tierra es digna de la novia con la que Él quiere casarse. Esto fue tomado de la escritura de la versión Reina Valera 1960. Sociedades Bíblicas en América Latina 1960, renovado. Sociedades Bíblicas Unidas 1988. Y terminamos con Efesios 5:14. Dice, por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Con esto damos por terminado la interpretación del sueño. Y la última lectura se complementa con la interpretación del sueño. La iglesia, la hija, la novia, que fue enlodada, es la iglesia que actualmente está en este momento presente en una sociedad que prácticamente desprecia la santidad, la pureza, y quieren hacer de la iglesia de Dios una prostituta. Esa es la verdad. Porque la iglesia que ahora está reinando en este momento está muy lejos de ser la iglesia por la cual vendrá el Señor. La iglesia está enlodada, la iglesia está hasta las rodillas de lodo, y la iglesia ha sufrido una caída vertiginosa, caída de la cual quedó en coma, en cuidados intensivos. La iglesia que ahora está en el mundo es mundana, y la iglesia ha despertado y está despertando, pero aún sigue paralizada, aún sigue en silla de ruedas. Iglesia, despierta. El Señor te dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, esta es la interpretación del sueño. Hay otra partecita que no se habló, y fue la parte en la cual el Señor Jesucristo entra obedientemente por la puerta angosta y nos enseña a entrar a nosotros por la puerta angosta. Pero también vemos en el sueño que la hija, la novia, la esposa entra por la ventana. Y esa no es la iglesia de Cristo. Porque el Señor dijo en su palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor, el que es buen pastor, entra por la puerta. El asalariado entra por la ventana. Tenemos que entender que no podemos entrar por la ventana. No podemos tomar la puerta ancha, ni la ventana. Debemos entrar por la puerta angosta. Y la puerta angosta es Jesucristo. Y la puerta angosta nos dice que debemos entrar en santidad, entrar en limpieza, justificados, no por nuestras obras de justicia, que no tenemos ninguna, sino por las obras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario es suficiente para lavarnos y limpiarnos y darnos la salvación, redimirnos y obviamente regenerarnos en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, esto es toda la interpretación del sueño. Yo me despido esperando que esta interpretación sea obviamente consultada por personas que estén en conocimiento y en comunión con el Señor Jesucristo. En todo caso, lo hice con toda la voluntad y con todo el ánimo de que ese sueño fuera interpretado sabiamente. Señor Jesucristo, te doy infinitas gracias por haber podido terminar esta misión, Señor. Gracias, Señor, porque lo permitiste, Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.